también ustedes son de aquí viven en Buenos Aires y yo vivo en el interior, ¿no? Cuando vengo a Buenos Aires me llama la atención cada vez más la gente grande que hay a tu vuelta. Es increíble que haya cómo cambió la población. Estadísticamente eso también se nota ya, y esto va cada vez más frecuente en la consulta, así que tienen que saber bien cómo evaluar un paciente, qué van a encontrar en los controles, cómo seguir un paciente. La degeneración macular es la enfermedad que se caracteriza por la disfunción de los fotorreceptores, secundaria a una atrofia producto de la edad y a veces hay una neovascularización coroidea cuando hay un proceso inflamatorio en la involución del tejido. Es la principal causa de ceguera irreversible, mayores de 60 años, países desarrollados, y es cuando la huesa visual menor a 20-200, un campo visual inferior a 20 grados. La clasificación esto es actual. El hallazgo que uno comienza a ver en los pacientes son los drusen. Los drusen son lesiones de aspecto blanquecino pequeños, cuando empiezan a expresarse son menores a 63 micras de diámetro, de categoría 1. Después tamaño intermedio de 63 a 124 y cambios del epitelio pigmentario que se pueden expresar como algunas manchitas negras que tienen cambios pigmentarios, se llama. Esa es la categoría 2, la intermedia es la categoría 3, que ya puede haber atrofia geográfica, que es una condición, una lesión ya evolucionada, o druses más largos, o más grandes e intermedios que empiezan a confluir. Y ya el estadio final de la enfermedad, que es la atrofia geográfica, bueno, la enfermedad neovascular, que cuando hay un proceso que tratamos con inyecciones frecuentemente, que ustedes deben conocer en la práctica, ¿no? La categoría 3 y 4 uno tiene que tratar, es importante acordarse de esto, las otras no, pero sí hay que seguirlo a los pacientes. ¿Y las pastillas en qué? Ahí está, eso vamos a ver un ratito, claro, por eso, justo las pastillas empiezan en la 3, antes no es necesario, y hay que darlas, después te voy a contar unas experiencias sobre eso. ¿Por qué es importante tratar a los pacientes? Porque miren lo que pasa. 2012, 2020, en 5 años, 3 años ya empieza a tener problemas, en 7 años está legalmente ciego el paciente. ¿Podemos hacer algo nosotros para evitar que evolucione esto? Bueno, darle las pastillas y cambiar los hábitos. Los principales factores de riesgo que son la edad, hereditario, la raza y bueno, esos son no lo puedes cambiar, pero los otros sí. La exposición a rayos, el tabaquismo, la hipertensión, la hiperemia, todo lo que tiene que ver con mala calidad de vida que impacta en el resto de la salud de las personas, aquí también genera problemas. Entonces un paciente, el índice de masa corporal está cada vez más fuerte y más relacionado también, los últimos estudios muestran y de lo otro ni hablar, ¿no? ¿Qué pasa con la edad? Bueno, disminuyen los conos y bastones, el foco coroideo se pone cada vez peor, se adelgaza la coroides y empiezan a acumularse estos productos de la degradación del proceso visual y que no tiene la capacidad del ojo del epitelio pigmentario de comerlo, ¿no? de fagocitarlo y eliminarlo. Entonces empiezan a expresar ahí y a depositar. Y el cigarrillo lo que genera es esto, bueno, mayor frecuencia de membrana neovascular. Hay una disminución de los carotenoides, de la vitamina C, por eso dos componentes de la vitamina tienen algo que ver con esto, con la hipoxia que ya sabemos que produce, la formación de radicales libres y aumenta la cascada inmunológica. ¿Por qué es importante la cascada inmunológica? Porque los targets de tratamiento actuales para la maculopatía seca tienen que ver ahí, actúan ahí, incluso con el flujo también. Ahí les voy a contar un poco sobre eso, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora esto que es un corte histológico, ahí está, nosotros vemos ahí. Por debajo del epitelio pigmentario, cómo se acumulan los elementos. Y hay una expresión de la enfermedad fenotípica que se llama drusen reticuloide, que está por arriba del epitelio pigmentario, que también es importante saber que existe, porque tiene más chance de progresión. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando uno ve una drusa, pasa esto. Esto es lo que está pasando histológicamente. Y si uno le hace una tinción, se ve que hay una expresión de C3 y C5, y la de C3 y C5 son los productos intermedios de la cascada de la inflamación que vamos a ver cómo están involucrados. ¿Por qué los targets de tratamiento van a evitar inhibir C3 y C5 para que no se active el complejo MAC? Que el complejo MAC en la cascada de inflamación es el proceso de lisis celular. Entonces los targets empiezan a actuar acá, además de la pastilla, ¿no? En Estados Unidos está aprobado esto, acá en Argentina no todavía. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, sirve darle las pastillas de manera preventiva. Preventiva no, pero sí en un momento de la enfermedad. Bueno, mucha gente dice, che, voy tomando esto. Bueno, o sea, estadísticamente está demostrado que en un momento de la enfermedad hay que tomarlas, antes no.
Se hizo un estudio hace 30 años atrás inmenso en Estados Unidos y se sigue evaluando los pacientes y ahí se demostró que los pacientes que tomaban antes del estadio 1 y 2 no tenían un impacto en la evolución de la enfermedad. Adelante, un impacto en la evolución de la enfermedad, pero sí los 3 y los 4. Bien, entonces yo ya hace unos años estuve en Estados Unidos, ¿no? Entonces le digo al profesor que estaba conmigo, me acuerdo también cómo me Mauro, me dice, pero las pastillas no hacen nada, no le llega a dar una pastilla a un paciente y tiene un problema después y le decís esto que puede hacer, legalmente tienes un problema, me dice, porque estadísticamente está demostrado que generan retraso en la enfermedad. No te van a curar, pero sí va a hacer que tu enfermedad se atrase más. Y un paciente a una determinada edad, si vos le das 3 o 4 años más de visión o de la protección, y bueno, le cambia la vida, ¿no? Las ARES 2 o tempranas, que son las blusas intermedias, con las botas, no sé muy bien por la imagen, pero bueno. Y aquí es donde empezamos a empezar a tratar a los pacientes ya. Druses más grandes, con atrofia geográfica que no compromete la fobia, que se expresa así. Esas son las elevaciones del epitelio pigmentario, el desprendimiento del epitelio pigmentario de drucenoides, más drusas ahí. Si uno ve la foto de arriba, cómo se ve en el fondo de ojo, ¿no? Y en el ARES 4 o el estadio avanzado ya puede ser o atrofia geográfica que compromete el centro de la fobia o maculopatía neovascular. Y la expresión clínica de esto es neopresión coroide, desprendimiento seroso, exudados duros, más lo otro, o una lesión fibrovascular cuando ya está avanzada la lesión, una cicatriz disiforme. Aquí el paciente lo ve ya y no tenemos mucho que hacer. ¿Cuándo hay mayor riesgo de neovascularización? Cuando el mayor es el tamaño de la drusa, cuando son confluentes, cuando hay hiperpigmentación del epitelio pigmentario, atrofia mismo, o un lleno coroideo tardío, que es lógico de encontrar en estos pacientes, ¿no? Y esta es la maculopatía avanzada. A la izquierda son lesiones de atrofia geográfica. No hay un puntero acá, ¿no? Esto no tiene puntero, ¿no? Bueno, pero no las conocen, bajo. Estas son lesiones de atrofia. Que cuando le hacemos la autofluorescencia vamos a ver cómo se expresan. Aquí hay sangrado ya, sangrado masivo y cicatriz. Estos pacientes ya están. Y este paciente podemos que aquí el centro de la fobia de algo. Y por ahí ven bastante bien, pero en la periferia no, y en poco tiempo empiezan a perder visión. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la degenerativa, la atrofia geográfica no degenerativa y no exuda, es progresión más lenta y generalmente respeta la fobia hasta estadios avanzados. En cambio, la neovascularización coroidea es más agresiva. El paciente dice, che, no veo desde ayer, o desde hoy, tengo una mancha, algo me pasó acá. Y eso uno lo ve en el consultorio frecuente. ¿Y cómo vemos el fondo ojo? Bueno, las lesiones de atrofia son más claras, se ven los vasos coroides porque hay una atrofia de los tejidos retinianos, los druses grandes y calcificados pueden estar también, los cambios pigmentarios son típicos también con atrofia peripapilar. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? ¿Cómo evaluamos a un paciente? A ver, ¿qué hacen? ¿Tienen en el lugar donde están, hacen una evaluación, tienen un departamento de retina, mácula, todo así nomás? ¿Cómo es la historia? A ver, ¿alguien hace una evaluación de los pacientes con maculopatía o no? ¿No? Nosotros tenemos retina. Bien, ¿cómo hacen la evaluación? Primero con la bolsa visual. Bien. En los estudios les hacemos el ancho. Lo seguimos con un OCT y retinografía. Bien. ¿OCT en todas las consultas? ¿Y más o menos? Cada mes seguro, si viene más seguido, salvo que marque una disminución severa, no. ¿Y retinografía con el contraste, sin contraste? No tenemos. Bien. Bueno, antes usaba mucho el contraste, hoy la verdad que casi en desuso, porque la información que te da el OCT es tremenda. Bueno, entonces. ¿Y autofluorescencia? Sí, ahora vamos a ver. Porque la autofluorescencia lo que hace muestra la expresión de la enfermedad y el patrón que tiene. Entonces, desde ese lugar uno puede decir, mira, tu patrón de presentación es un patrón que va a avanzar rápido, ¿no? Y bueno, para ir hablando con el paciente, con el familiar, y para el seguimiento. No es necesario hacerlo todos los meses, pero sí una vez al año está bien, uno debería hacer eso. O cuando muestre signos de empeoramiento clínico, ¿no? También, sí. La autofluorescencia, uno debería, no está en todos lados, hay muchos lugares que lo tienen y otros que no. Pero si uno tiene la herramienta, lo tiene que hacer. Porque así lo evaluamos bien al paciente. El OCT, lo que se intenta hacer con el consenso TAM ahora es que el OCT sea el que mande toda la evaluación del paciente, porque no todos lados tienen autofluorescencia. Pero la autofluorescencia es espectacular, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso. Y
Lo que uno hace es accelerar el contraste. Esto es lo que usamos usualmente en los protocolos de investigación, ¿no? Como la velocidad con la que ve el paciente, el campo visual, la medida de prueba, esto los formularios de calidad visual, son todas cosas más finas, pero importante que usted sepa que se usa, que no es para que lo use. ¿Qué pasó, doctor? Bueno. Y aquí lo que vimos recién, la autofluorescencia, el patrón perilesional, la fotocolor y el espectro normal o OCT. Entonces ahí vamos a ver cómo están las lesiones en cada una de las fotos, tanto sea en la foto y la autofluorescencia una vez al año está bien. Bien. Aquí que vemos de diferentes expresiones, ahí vemos lesiones arriba a la derecha, una atrofia geográfica total, un compromiso macular, se ve toda la coroide directamente. Bueno, cuando empezamos a ver eso, ya el paciente está en una situación avanzada, muy bueno, con el compromiso visual, ¿no? Que se expresa en la toma de huesa visual directamente. Y esto es importante, la correlación histológica del OCT y funcional. Aquí vemos la capa del OCT, es difícil acordársela de memoria, pero bueno, importante que entender que todas las partes son importantes, pero la parte que más afecta son las capas nucleares externas acá, ¿no? Que se ve todo lo que está cerca del epitelio pigmentario, la membrana de Bruch y toda la coroides. Aquí está, ahí empezamos a ver las lesiones de la enfermedad. ¿Cuál es la ventaja del OCT? Bueno, que podemos hacer corte morfológico, una correlación histológica, repetir las veces que querramos, confortable para el paciente. Y las contras tienen una limitación del escaneo, a veces operador y equipo dependiente, y las imágenes entre equipos a veces no son comparables, ¿sí? La realidad es que esto tiene unos anitos ya, pero cada vez es mejor la información que tenemos a partir de esto. ¿Cuáles son las expresiones fenotípicas de la enfermedad? Aquí tenemos una lesión brucenoide grande con una lesión que se correlaciona con un riesgo mayor de evolución de la enfermedad. El foco hiperrefractivo interretinal es uno de ellos. A ver si se ve acá que habitualmente están arriba de las lesiones brucenoides de los focos hiperreflectivos, ¿sí? Es un acúmulo de sustancia que indica que este paciente va a avanzar rápido. Y lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a encontrar en los OCT algunas lesiones que digan, che, este paciente tiene muchas chances de avanzar rápido. El tamaño del drusen es importante, a mayor tamaño del drusen más chance de progresión tiene. Drusen calcificados y los pseudodrusen reticulares que les dije hoy temprano, ¿se acuerdan? Ahí si uno ve, en realidad el drusen está por arriba del epitelio pigmentario y por debajo del neuroepitelio. Entonces está en otro lugar. Y estos pacientes tienen más chance de progresión. Están ahí en ese lugar. Otra cosa que a veces confunde, que a veces nosotros podemos ver en la consulta, son lesiones tubulaciones se llaman, que uno cree que el paciente tiene un líquido dentro de la retina, pero no es líquido, es una invaginación de los fotorreceptores que se expresan así. Entonces uno tiene, lo vamos a tratar y la verdad que no va a mejorar. Si uno lo asocia con el espesor coroideo disminuido, ya es un signo de maculopatía avanzada, ¿sí? El adelgazamiento coroideo es otro de los hallazgos, y con atrofia geográfica. Es importante conocer esto, la clasificación del CAM, las lesiones de incompletas de atrofia de retina externa o completas, y los IRORA y CIRORA, que son lesiones ya avanzadas, que son la atrofia geográfica naciente cuando ya el paciente está muy avanzada la lesión, que es atrofia geográfica naciente. La atrofia geográfica naciente, ¿qué pasa? La capa, la nuclear interna y la plexiforme externa, ahí hay una caída, y esta forma, cuando uno ve esto, si uno ve acá las capas como caen, normalmente tendría que tener una línea, ¿no? Y aquí empiezan a caer, y caen en el epitelio pigmentario y se está atrofiando. Eso quiere decir que el paciente va a avanzar rápido. Es una lesión de atrofia previa a la atrofia geográfica. La atrofia geográfica, ahora vamos a ver cuándo hay que clasificarla como atrofia geográfica. ¿Se ve ahí? Y eso sería una IRORA.
y RORA sería incompleta, lesión incompleta que predice o es previa a la completa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir un IRORA? Tiene que tener 3 de los siguientes parámetros, características. Degeneración de fotorreceptor, signos que pueden incluir el borde y caída de la nuclear, la capa nuclear interna y la plexiforme externa. Nucleares, sí. Y la plexiforme externa. Irregularidad del epitelio pigmentario en la membrana de Bruch. Y puede haber algo de hipertransmisión, pero no continuo. Ahora, ¿por qué no continuo? Ahora vamos a ver cuándo es continuo, cómo se ve realmente. Sí, el OCT, mirá. Son los signos de atrofia geográfica, ya se llama signo de la cascada. Miren este paciente. Uno lo ve en 2019, en julio, al año, en 6 meses. O sea, tiene el hundimiento de las capas externas de la retina. Y después empieza la hipertransmisión. En esta franja, ¿ves? Es como una cascada. Y eso quiere decir ahí que no hay fotorreceptores, que no hay epitelio pigmentario, básicamente. La ausencia de epitelio pigmentario genera el signo de la cascada. Y eso es irreversible. Sí, entonces, y si, como vamos a ver la autofluorescencia, si esa lesión está en el centro, en la fobia, el paciente lo ve. Ahí ve porque está al costado. Y usualmente se empieza a los costados y después va al centro. Esa es la protección que tienen los pacientes. Y las terapias modernas, la droga actúa más en la periferia que en el centro también. Eso también tiene un montón de cosas ahí. Ya les cuento esto porque está bueno con esos datos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo empieza a caer? ¿Y cuál es la historia natural de las enfermedades estas? El 90% de los pacientes a 24 meses hacen una lesión completa, o sea que hacen una atrofia geográfica. Que si convergen, empiezan a ver mal, y lo que pasa con la evolución de estos pacientes. Para que sea RORA, que una lesión completa, tiene que tener las siguientes características. Una hipertransmisión de 250 micras al menos, una zona de lesión, de atenuación o disminución del epitelio pigmentario en membrana de Bruch y de ese complejo de 250 micras, y la evidente degeneración de los fotorreceptores, que es de la elipsoide, de la mioide, todas las estructuras del fotorreceptor, como se ven acá. Entonces esto es, aquí está invertida la imagen del OCT, pero este es el signo de la cascada. Acá y acá. Acá no está porque hay epitelio pigmentario todavía. Y aquí vemos cómo cae la estructura de la retina. ¿Ven cómo cae? Si no, tiene que tener una línea así. Entonces nosotros ya con la evaluación del OCT podemos ver el paciente cómo está, más allá de lo que aprecia el paciente. Y si nos reforzamos la autofluorescencia, que es un gol. No en todos lados hay autofluorescencia. Ustedes pueden estar en lugares que son grandes que la tienen, pero en muchos lugares no tienen. Ahí está, 250 micras. Signo de la cascada, ¿ven? Más. La autofluorescencia. Bueno, lo que hablábamos ahora. ¿Alguna pregunta en lo anterior? ¿Estamos bien? ¿Está muy aburrido o no? No. Bueno, avísenme. A mí me divierte esto porque hay gente que dice, no, esto es un poquito de eso. Vamos bien, vamos bien con tiempo. Bueno, la autofluorescencia, ¿qué nos va a mostrar la autofluorescencia? Los patrones perilesionales. Bueno, ¿qué aparece bien en la autofluorescencia? El nervio óptico, los vasos y el centro de la fobia. ¿Bien? Entonces es un patrón, es una expresión normal de la autofluorescencia. Ojo normal. Cuando empieza a haber lesiones, tiene diferentes expresiones. Puede ser una lesión que dice noun ahí arriba, quiere decir que está inactiva. Pero cuando tiene lesiones focales en banda o en parche, esto significa que son expresiones hiper autofluorescentes, que indican que hay actividad. Aquí está la activación del complemento, como veíamos hoy. Está activa la enfermedad. Acá está todo ya. No tiene actividad, el complemento está apagado acá, y acá tiene zonas de actividad. ¿Bien? ¿Y por qué son diferentes las expresiones? Bueno, cada una de estas, según el compromiso y la hiperactividad que tenga periférica la lesión, tiene características de progresión. Las que más progresan son estas, las triclis, que son muchas lesiones activas que empiezan a
confluir y generan la atrofia. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si nosotros tenemos la medicación que es el anticomplemento, lo tenemos que inyectar. Porque sabemos que van a evolucionar más. ¿Por qué la expresión fenotípica es importante? Bueno, porque no todos los pacientes se expresan igual. Hoy, uno en la generalidad está medio. No es muy popular que nosotros, los oftalmólogos generales que no hacen retina, sepan de esto, pero está bien saberlo. Porque hay un paciente que tiene tal expresión y otro tal, ¿van a evolucionar igual? No. Entonces la clasificación y calificación de los adecuados de los pacientes nos va a permitir saber cómo va a evolucionar el paciente en base a los estudios complementarios. Hoy no tenemos mucho que hacer, pero sí está bueno empezar a tener la gimnasia de empezar a clasificar adecuadamente, de empezar a saber cómo va a evolucionar el paciente y cuando llegue la medicación, ya saber a quién tendríamos que pensar en aplicar. Y estos son los dos patrones que les decía que son los que evolucionan peor. Yo creo que eso es lo que le decía hoy. La tasa de progresión es muchísimo más alta en los pacientes que tienen atrofia geográfica perifoveolar. Entonces las lesiones que están cerquita de la fobia tienen 0,33 milímetros por área de crecimiento cuadrado versus 1,66 de las lesiones extrafoveales. O sea, son mucho más agresivas las lesiones fuera de la fobia que las foveales, ¿sí? Y aquí, como veíamos, el respeto macular hace que los pacientes vean bien, por eso ven bien. Y en poco tiempo, esa lesión, la misma evolución de la enfermedad lo va. ¿Por qué? Bien, porque tiene los fotorreceptores sanos ahí y el epitelio pigmentario sano. La zona elipsoide, la zona mioide y este paciente ve bien. ¿Cómo vamos a manejar el paciente? Detección temprana de cambios de atrofia geográfica y de membrana neovascular. La guisa de Arthur, como decía el doctor acá, uno te decía a los pacientes, bueno, usen la guisa de Arthur. Yo que le digo a los pacientes, papel cuadriculado, se tapa para un ojo, se tapa para un otro, una vez por semana, cada 15 días, pues eso es loco, todo el día. Y cambian el estilo de vida. Más temprano cambian el estilo de vida, mejor progresión van a tener. La fórmula ARES, la ARES 2, es la que se usa actualmente, y esa hay que empezar a darle desde la estadio. ¿Qué estadio dijimos? ¿Se acuerdan? 3 y 4. Entonces, 3 y 4, por ahí, la realidad es que por ahí te vas a encontrar con un superior tuyo, un colega que diga, no le des, que no sirve para nada. Sí. Aquí hay gente que no sabe y hace las cosas que no tiene que hacer. Esa es la verdad. O sea, no tiene conocimiento real y hace lo mismo que hice yo hace 10 años. No le des eso porque está mal. O porque no le hace nada. No le des. Está demostrado. Ahora le demuestro cómo. ¿Dónde está demostrado? Bueno, el seguimiento de los pacientes. Antes de ver cómo cambia la curva de todo. En pacientes intermedios, categoría 3 y 4, antioxidante, como dice ahí, y estadios previos, evaluación, ahí dice cada 6, 24 meses, esto de la cadena americana. Uno debería, naturalmente, cada 6 meses, un año, evaluar a los pacientes. Más de un año es un montón. Usualmente uso una vez al año está bien. Y los que tienen lesiones ya evolucionadas, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? El partner de tratamiento que se estudia, que intenta ver cómo tiene todos estos componentes, la explosión de la enfermedad, todos estos procesos inflamatorios, disminución de la correa capilar. Aquí hay un estudio que hizo Mario Sarabia, si lo conocen, es un médico de Australia, que le puso a los pacientes el arteria oftálmica un stent y le mejoró la perfusión y mejoró la visión. El intervencionismo puro es demasiado. Pero ahí como hay una atrofia de la correa capilar y una hipoperfusión, los pacientes empiezan a agarrar porque el tejido se pone porque no tiene buena llegada de sangre. Entonces, con ese estudio él demostró que los pacientes mejoran la visión, ¿no? Entonces, ¿qué se está buscando? Los pacientes que tienen lesiones que están en situaciones intermedias, tratar de frenar con la medicación, el anticomplemento, por ejemplo. Los pacientes que tienen hipoperfusión, esta es una opción. Los pacientes que ya tienen lesiones avanzadas, trasplante de células del epitelio pigmentario, terapia con device y una modificación genética de las células, se genera también una renovación, una restauración del ciclo visual. Hay un montón de cosas que están en estadio fase 1, 2 en Estados Unidos principalmente. Pero es para que tengan conocimiento de que hay muchas empresas que van atrás de esto.
¿Qué hace la fórmula AREX? No sé por qué se llama así. Disminuye el riesgo de desarrollar decreno avanzado en subtracción en estadios 3 y 4. Esto es lo que se vio, una reducción del 19%. ¿Bien? O sea que no es despreciable. Tanto en la visión como en el avance de la enfermedad. O sea que no es despreciable lo que genera esto. Deberíamos escribirlo así o así. Lo que pasa en Argentina es que no se consigue la fórmula adecuada. Uno usa acá el Viaris, que intentan, pero no termina de ser la fórmula que se consigue en Estados Unidos. La IA en maculopatía, bueno, ¿qué se intenta? Bueno, ser más específico en la evaluación de los pacientes. ¿De qué manera? Bueno, tratando de predecir las lesiones que hay y ver la progresión que van a tener las mismas. Entonces, los ensayos Philly, Ox y Derby son los de maculopatía que nosotros participamos en la de atrofia geográfica, y todo lo que se obtuvo de eso es información que se está evaluando ahora para tratar de hacer nuevas guías de tratamiento para ver cómo vamos a medir, a evaluar a los pacientes, pero que la IA los lea, no que dependa de un operador. Hoy los centros de lectura pueden mandar una imagen, entonces van varios médicos que leen los estudios y coinciden o no. Si coinciden, bueno, entonces eso está bueno, es lo que hay, pero la idea es que sea así, esto, que la centro de lectura tenga IA. Conclusiones: clasificar los diferentes fenotipos, como decíamos hoy, los biomarcadores, que son estas expresiones en las lesiones, como vemos recién, y complementar con estudios complementarios, como hablamos hoy, ¿no? La microperimetría es algo que no se usa prácticamente en Argentina, pero existe. ¿Qué dice ahí al final, verdad? Los biomarcadores. Bueno, ¿cómo vamos a ver? Bueno, está bien, media hora. ¿Alguna pregunta? No me quedan claros qué es el IRORA. IRORA y bueno, son clasificaciones para evaluar en qué estadio está la lesión. IRORA y CIRORA. IORA y IORA. Bueno, IORA es cuando tiene el epitelio pigmentario comprometido, pero si hay lesiones de los fotorreceptores, de la capa externa de la retina. Vamos a ver, ¿querés verlo? Está bueno eso aprender porque esto es IORA y CIORA es cuando hay lesiones de la capa externa de la retina, incompletas o completas, porque a veces hay atrofia del epitelio de los fotorreceptores, pero el epitelio pigmentario también está interno. Usualmente van de la mano. Usualmente van de la mano. Este va de la mano con este y este va de la mano con este. Usualmente. Lo que más nos interesa en realidad es esta situación, porque es raro encontrar una atrofia del epitelio de la capa externa de la retina, de los fotorreceptores, y el epitelio pigmentario está bien. Entonces tenemos que enfocarnos en esto. De hecho, lo que más bolilla le damos es a esto. ¿De qué manera? Bueno, con el OCT. ¿Y por qué es IRORA o CIRORA? Bueno, CIRORA es cuando la lesión es grande, más de 250. IRORA es esto. La caída de las capas nuclear interna y plexiforme externa, que convergen así. Y se acompaña, si uno ve el epitelio pigmentario, que es esto, acá empieza a tener como alteraciones ya, y van de la mano con la caída acá. Lo que pasa es que la hipertransmisión es menos de 250 micros y no es completa, entonces es incompleta. Si esto sería total, con las lesiones del epitelio pigmentario total y las lesiones de los fotorreceptores acá también como está expresada, sería un CIRORA. IRORA es incompleto, la I es incompleto, la C es completo. Entonces este paciente, a ver, ¿esto por qué se cae así? Se cae porque hay atrofia de los tejidos. ¿Y por qué hay atrofia de los tejidos? Porque hay una hipoperfusión acá, o antes hay un drusen. El drusen cuando se cae, ¡plum!, hace esto. Genera esto. Todas las capas de la retina convergen y empiezan a caer sobre el epitelio pigmentario que se está atrofiando, o sobre ya la coroide sería. Pero normalmente, digamos, podemos encontrar lesiones así. Esta sería parte de
de la evolución. Y esto es una atrofia geográfica naciente ya. ¿Por qué naciente? Porque no tiene por definición la atrofia geográfica. ¿Cuándo lo va a tener? Cuando sea una completa, de 250 micras, atrofia total del epitelio pigmentario, total, por eso se le hipertransmisión de 250 micras por lo menos, y lesiones de los fotorreceptores. Los fotorreceptores están acá todos. Ahí. Pues acá están todos alterados ya. Y eso son lesiones. ¿Por qué cuando yo les mostré las expresiones fenotípicas de la enfermedad? Bueno, son todas las lesiones previas a esta. El drusen está gordito así, y de repente se blue, se cae. Y hace esto. Vamos a ver acá. IRORA debe tener tres de los siguientes: degeneración del fotorreceptor, la caída de los mismos con la cuña, con la forma de cuña. ¿Ven la forma de cuña que tiene? No, sí, ¿no? Sí. Y la caída, cae. La irregularidad, pero no total, del epitelio pigmentario, y alguna hipertransmisión o signo de la cascada, pero discontinua, no total. Ese es el IRORA. Y el CIRORA. Bueno, aquí vemos, mira, sin tener un drusen, tal vez este paciente antes del 2019 tenía un drusen, pero ¿cómo se empieza a atrofiar el tejido? Allá, a la derecha. Ahí ven. Y ahí ya, si uno lo mide, y aquí dice, ¿qué dice acá? El 90% de esto es un análisis de Kaplan-Meier, esto de información que sale en los protocolos también. Acá se ve, miren, lo que hablaba recién. Acá tiene el drusen 13 y después atrofia y cae. Y acá no tenía signo de la cascada, aquí ya lo tiene. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario desapareció. Y para poder decir que es CIRORA, o sea, cuando no tiene CIRORA ya se Ya, la atrofia geográfica, sí. Y el IRORA evoluciona eso. En 2 años, 90% van a eso. El consenso para definir CIRORA, lesión completa del epitelio pigmentario más la capa externa de la retina, que es un subtipo de atrofia geográfica en realidad, porque después de la atrofia geográfica de ahí empieza a avanzar ya, pero ya es atrofia geográfica, ¿ok? Tiene que tener los siguientes tres: hipertransmisión completa de 250 micras, atenuación o disminución del epitelio pigmentario mayor a 250 micras, y evidencia de lesión de los fotorreceptores que están por arriba con la degeneración que hablábamos recién, ¿sí? ¿Qué es esto ahí? 250 micras. Esto es CIRORA, atrofia geográfica, ¿no? ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Sí? Usted dígame, pues yo podría decirlo, porque ya sé que entiendo, pero estamos bien, es mejor, ¿no? Sí. No es fácil esto, pero una de las preguntas que vamos a hacer es esto: ¿cuál es la diferencia entre CIRORA y IRORA? Pero bueno, porque es importante para clasificar, y otra cosa importante son ver las lesiones fenotípicas, cuáles son las expresiones que tienen más chance de avanzar. ¿Por qué se arma el drusen? Bueno, porque en esa zona los fotorreceptores no tienen la capacidad de eliminar el detrito celular que genera el fotorreceptor. Entonces se atrofia el tejido, claro, en hipoxia y después cuando evoluciona pasa esto. Hay hipoperfusión con una serie de factores. ¿Qué más? ¿Algo más?